Hola, estoy buscando a Maite Vizcarra. Sí, acá está. Ah, ya. Pasa. Hola, Maite. ¿Cómo estás, Maite? El gusto es mío. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo hack. Soy Maite Vizcarra y les quiero dar la bienvenida a nuestro paradero digital Hacker Cívico. Aquí lo que buscamos es que el tiempo que permanezcas, que nos permitas, tu audiencia, encuentres contenidos de valor. Estamos tratando de rescatar el espíritu que impulsaba el Internet en los comienzos, un espacio libre donde podíamos ser lo que queríamos ser, donde conocíamos, aprendíamos y sobre todo éramos mejores. Así que bienvenido a Hacker Cívico y hoy vamos a hablar de un tema que está muy caliente porque en el Perú estamos ya adentrando a un proceso electoral sui generis. Se habla de que es sui generis porque van a haber muchas elecciones consecutivas por el volumen de personas que se están presentando, más de 10.000 candidatos al Parlamento, más de 30 partidos políticos inscritos y encima la inteligencia artificial. Si metes todo eso en una chocolateada, en un shaker, tenemos una cosa locaza y es que probablemente van a haber muchos elementos de desinformación y obviamente también de noticias falsas. Y esto no es gratuito porque según información del Jurado Nacional de Elecciones, en las elecciones peruanas del 2021 se detectaron más de 2.000 publicaciones desinformativas coordinadas. Eso es lo que estamos viendo además en esa imagen que ha creado nuestra inteligencia artificial Coco. Le pedimos que haga un shake de todas estas cosas y eso es lo que apareció. Pero además el 73% de peruanos piensa que hay desinformación electoral en las redes sociales. O sea que lo que se consume ahí no es de fiar. En América Latina, 4 de cada 10 ciudadanos comparten contenidos electorales sin verificar su información. Esto es grave en América Latina. Y finalmente las imágenes manipuladas, como las famosas deepfake, o sea, las imágenes que se crean con inteligencia artificial, tienen 6 veces más engagement, o sea, logran más visibilidad, más, coordinación emocional que un contenido verificado. Por eso es que hoy vamos a hackear esto de la desinformación electoral. Vamos a tratar de entender qué cosa es eso y hemos traído a un experto para que nos ayude en ese tema. Así que bienvenidos a este hack y abrimos el código. Abrimos el código. Activismo digital en acción. Hacker cívico en tu misión. Hacker cívico. Abrimos el código. Ideas que rizan hoy. Activismo digital en acción. Comunidades en acción. Hacker cívico. Muy bien, bienvenidos otra vez a Hacker Cívico y ahora sí vamos a empezar con este tema que de verdad debería interesarte mucho porque vas a ir a votar pronto a las elecciones. Esperamos en verdad que primero te animes y votes porque es un derecho, pero además es una obligación y que lo hagas bien. Y para eso hemos invitado a Jesús Abón, que es especialista en comunicación digital del Organismo Nacional de Procesos Electorales, OMPE. Bienvenido, Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, Maite, muchas gracias por la invitación y sobre todo con un tema que es extremadamente sensible en estos tiempos que corren de nuevas tecnologías y nuevas formas de comunicar. Exactamente, y tú que estás metido en ese tema, defínenos un poco, ¿por qué hablamos de desinformación electoral? ¿Por qué la desinformación tiene un apellido? Ocurre que la desinformación en su conjunto, digamos, tiene matices, ¿no? Y tiene finalidades. Y en el caso específico de temas electorales, la finalidad de la desinformación muchas veces no es solo la competencia política, ¿no? La competencia partidaria, llamémoslo así, sino también generar polarización, generar desconfianza, no solo en las entidades electorales, sino en el proceso mismo. Y esto lo hemos visto y creo que todos los que, yo además soy periodista, soy comunicador, no todos los que estamos involucrados en el tema electoral hemos visto escenarios similares en diferentes países, ¿no? Volvamos a la narrativa, no quiero mencionar ningún país en particular, pero hay una narrativa fuerte sobre la confianza de la ciudadanía en los resultados electorales. Y
Eso tiene que ver con un fenómeno que se evidenció por la pandemia o se incrementó por la pandemia, que tiene que ver con la digitalización. Sí, pues. Todos estuvimos encerrados prácticamente 2 años y eso implicó que un proceso de digitalización que normalmente llevaría 10, 15 años, en un año se intensificó, ¿no? Muchas personas que nunca en su vida habían hecho una videollamada, de repente estaban todos los días en Zoom, en Meet, y otro tema importante es que las redes sociales se convirtieron en la nueva forma de comunicar, incluso para los que no son nativos digitales. Y eso tiene un impacto, ¿no? La campaña electoral, por ejemplo, de 2021 fue eminentemente digital. Claro, había otra manera. Y eso tiene sus pros, ¿no? El alcance es masivo, pero también tiene sus contras. Eres más susceptible a, llamémoslo así, incluso al sesgo de confirmación. ¿No? Y para quienes no manejan mucho el término, uno suele consumir en redes sociales aquello que reafirma lo que uno piensa. Y eso limita bastante el intercambio de ideas alturadas y también genera mayor polarización. Ahora, volviendo a la pregunta, cuando hablamos de desinformación, la desinformación en general tiene un impacto en la vida de las personas, pero cuando ya hablamos de desinformación electoral, ya no solo tiene un impacto en mi vida individual, sino que suele tener un impacto en la democracia, en la confianza del ciudadano en los procesos electorales, que finalmente son la base de nuestra democracia, la capacidad de elegir y el respeto a esa elección y el respeto a que alguien elija distinto a mí son pilares fundamentales de la democracia. Un tema importante también es que la desinformación no solo puede cambiar mi forma de pensar, sino que muchas veces ni siquiera necesito que sea creíble. Hay bastantes estudios al respecto que determinan que el principal peligro de que estemos afrontando una ola tan grande de desinformación es que incluso si el deepfake, que es este reemplazo del rostro, el deep voice, son imágenes sintéticas, con ¿no? imágenes sintéticas, en realidad uno dice, no, la IA ha evolucionado un montón y ahora me muestras una imagen que parece muy real. En la práctica, en realidad, ni siquiera debe estar bien hecho. Con que confirme lo que yo creo saber del candidato o de una idea que yo tenga, me basta, porque estás reforzando lo que yo creo. Entonces, claro, y entonces ahí hay que distinguir, dado que esto es en verdad una ciencia, la desinformación electoral ya tiene mucha literatura, entre lo que viene a ser desinformación y misinformación, ¿no es cierto? ¿Puedes explicarnos un poquito la diferencia? Claro, o sea, la desinformación suele ser intencional, ¿no? Hay un interés de mostrarte una noticia o una información como si fuera verdadera. Busco intencionadamente hacerte caer en la trampa, ¿no? Oye, mira, hay una historia que se repite continuamente, que es el famoso, si tú pones una vela, un encendedor debajo de la cédula y se puede borrar lo que has escrito, que empieza el sol. Obviamente, en términos prácticos, eso, incluso si fuera cierto, porque no es cierto, o sea, los lapiceros que se utilizan están pensados precisamente para que no se puedan borrar. No, o sea, logísticamente hablaríamos de miles de cédulas y cada persona. Claro, qué interesante lo que estás ejercicio de borrarlo, ¿no? Porque es un viral, ¿ah? Es un viral. Ahora, insisto con algo, o sea, si yo ya tengo dudas sobre un proceso y me muestras algo que refuerza sobre el proceso, mi pensamiento racional, mi análisis racional es menor. No me pongo a pensar en, oye, y si hay, no sé, hay 20 millones de electores en Perú, vamos a tener 20 millones de personas intentando borrar. Es poco creíble, pero se viraliza, genera mucha interacción. Esa es una desinformación, es intencional. Cuando hablo de misinformation, lo que estamos hablando en realidad es de a veces falta de conocimiento, a veces confusiones, a veces una fuente que no necesariamente está del todo informada. Y de hecho, incluso en OMPE, ¿no? Nos cuidamos mucho de eso en el sentido de que cuando y tú que eres comunicadora, cuando haces un media training a los voceros, si hay la duda o si y hay que entender, a veces los procesos electorales ya son complejos desde fuera, pero cuando los miras desde adentro son doblemente complejos porque hay muchos microprocesos. Entonces, una premisa importante es, si no estás seguro de lo que vas a decir, si no estás seguro de una cifra o de la información de un proceso, mejor responde, mira, yo no tengo esa cifra exacta o no tengo ese dato preciso, prefiero consultarlo con uno de los especialistas. Entonces, muchas veces esta misinformation lo que genera, se produce por falta de información,
que no necesariamente es intencional, ¿no? O sea, o la persona comparte la información sin verificarla. Sin verificarla. O sea, por ejemplo, ¿no? Sin querer, promueve el fake. Otra fake frecuente es, en tal local de votación no dejan ingresar. Eso pasó, por ejemplo, en la pandemia. No te dejan ingresar sin mascarilla, ¿no? O no te dejan votar, te están pidiendo tu propio lapicero azul. Porque alguien lo escuchó por ahí por algún lado y lo rebota. Entonces, la persona no está intentando de manera intencionada generar desinformación. Pero la falta de conocimiento o el rebotar algo genera una ola que incluso a veces puede ser más viral que el contenido intencional. Claro. Porque ¿qué pasa muchas veces con la desinformación, ¿no? Muchas veces la desinformación no parte de un perfil real, es un perfil creado para generar desinformación. Así es. Con la misinformation pasa una cosa distinta, porque es un ciudadano real, son personas. Claro. Mira, me mandaron eso por WhatsApp, no debe ser real, lo reboto. Lo mandas. ¿No? Entonces, o algo que pasó en 2021 que había el voto escalonado, ¿no? Entonces, digamos, los adultos mayores votaban en un horario, las personas vulnerables en otro horario. Y lo que se hizo y se empezó a divulgar vía WhatsApp y vía redes sociales era, no, tales personas votan en este horario. No, y eso generaba confusión y se viralizó. Obviamente hay un trabajo titánico ahí de parte nuestra, de parte de la OMPE, para estar al pendiente de esto ir contrarrestándolo, ¿no? Yo sí tengo que decir algo que es claro, no puedes eliminar toda la desinformación, lo que haces es mitigar su impacto. Sí. El volumen es, mira, incluso si tuvieras a, no sé, 3.000 personas revisando las redes todos los días, probablemente no hay forma de que detengan eso. Entonces hay mucho de evangelización para que sea el propio ciudadano el que combata la desinformación. Totalmente muy lejos, solo en el 2021 te digo que respondimos alrededor de más de 13.000 desinformaciones respondidas de manera individual. Ahora, o sea, ustedes encontraban la fake y la respondían. La respondíamos, claro. O sea, y te hablo de alrededor de 13.000, 14.000. El número exacto no lo tengo ahorita, era 13.270 o algo por ahí. Pero pero la base, digamos, la desinformación madre, llamémosla así, eran 217 aproximadamente, 213, 217. Y uno dice, 213 es poco, claro, pero son 213 que se rebotaron. Claro, por 14.000 publicaciones, que son las que pudimos identificar, ¿no? Entonces hay muchos matices que hay que tomar en cuenta. Y es bien importante lo que comentas, ¿no? Por eso estamos hackeando hoy día la inercia de las personas, que, ya me llegó la noticia esta del viral de la cédula. Es viral, todo el mundo lo hemos visto, ¿no? Entonces lo que hay que hacer ahí es simplemente no la compartas, porque lo que generas es justamente esa confusión que no queremos que pase, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay, Jesús? Porque claro, los partidos políticos, hemos hablado de más de 30 partidos que se han lanzado, 10.000 candidatos a hacer una feria de propuestas, van a tener que hacer propaganda. ¿Cuál es la diferencia entre la propaganda política y la manipulación, en todo caso? ¿Cómo podríamos, entonces, cuáles son los límites que vamos a tener que ver para que en verdad no nos vayan también a confundir? Porque eventualmente en la competencia política también se van a dar cosas raras, ¿no? Claro, o sea, aquí, y tengo que ser claro en eso, hay cuestiones que tenemos que cuidar en OMPE sobre lo que decimos, porque OMPE tiene un principio de neutralidad, ¿no? Neutralidad política, neutralidad electoral. O sea, yo puedo estar de manera individual de acuerdo o no con las propuestas o con el actuar de una organización política, de un partido, de un candidato, pero como parte de OMPE debo tener sumo cuidado de que las recomendaciones que pueda dar, las opiniones que dé sobre una organización política sean neutrales, ¿no? Claro. Ahora, la diferencia entre propaganda política, hay una razón por la cual existe la franja electoral, ¿no? Que es principalmente, obviamente, un tema de fiscalización económica, ¿no? Y también tener un cierto control sobre... Tienes los mismos 30 segundos que tiene tu competencia, ¿no? Aprovechalo de la mejor manera y digamos que los canales son visibles. La ciudadanía sabe en qué canales va a salir la organización política. Lo otro, obviamente, hay un pacto ético implícito en el tema de la contienda electoral, ¿no? Tú esperas... que a veces no se cumple. Que a veces no se cumple porque obviamente no hay una... digamos, hay países donde tienes una legislación que específica, sanciona de manera bastante contundente el tema de generar desinformación, ¿no? En el Perú, digamos, es un tema más civil, ¿no? Hay un tema de como insisto, como que un pacto implícito de que, oye, si vas a comunicar, comunica tus promesas de campaña, tu plan de gobierno. Que sea una competencia leal. Que sea una competencia limpia, ¿no? Ahora, nosotros lo que sí hacemos, ¿no? Es que cuando identificamos que de repente una organización política
podría estar desinformando y no siempre de manera intencionada, casi siempre es un tema de conocimiento. Lo que hacemos es públicamente invitarlos a revisar los canales oficiales. Ya. Hay una relación muy cercana, digamos, y pedagógica de parte de OMPE hacia las organizaciones políticas. O sea, se les brinda las facilidades para que ellos puedan comunicar de manera adecuada, para que puedan, si van a hablar del proceso, por ejemplo, se tengan las fechas claras. Entonces, hay un trabajo preventivo, ¿no? Pero un fenómeno que es real es que mucha de esta desinformación que puede tener un impacto en la contienda electoral viene de perfiles que no son oficiales. Así es, está hecho para eso, ¿no? Es una guerrilla. Es una guerrilla. Y hay algo que también es cierto que, digamos, la plataforma de social media han generado sus propias salvaguardas, ¿no? Han generado sus propias salvaguardas, pero también hay mayor libertad para que tú puedas crear nuevos perfiles, ¿no? En algunas plataformas. Y eso también tiene un impacto, ¿no? Sin ir muy lejos, en X, por ejemplo, para 2021 conseguir una verificación era muy complicado. Ahora es más sencillo. X, antes Twitter. Claro, lo que antes era Twitter, ¿no? Eso obviamente tiene un impacto, ¿no? Y lo que buscamos en ese sentido es que las organizaciones tomen conciencia del impacto que puede tener en la ciudadanía y en su propia credibilidad. Y lo que tú has dicho, Jesús, además es importante. En el fondo, lo que busca eso es bajarse el proceso electoral propiamente, y eso es muy delicado. Y mira, hay un video que ahora queremos compartir contigo para hablar un poco de esto que, como estamos diciendo, es una tendencia ya global, lo de la desinformación electoral y la educación de nosotros como ciudadanos digitales para no caer en eso, ¿no? Vamos a ver el video. La desinformación puede estar tanto en el mundo real como en el digital. Pero si sumamos esfuerzos, podemos hacer del Internet un lugar seguro para informarnos previo a las elecciones. Empecemos por no compartir nada de lo que no tengamos certeza. Lo que tú decías, ¿no? Así cuidamos de que información falsa no llegue a nuestro círculo cercano. Denunciar el contenido falso en redes y plataformas digitales es otra gran forma de contribuir a la lucha contra la desinformación. Así se puede evitar que la desinformación circule libremente y engañe a alguien más. Y si te das cuenta que compartiste desinformación por error, acláralo. En equipo podemos evitar que la desinformación se adueñe de los espacios digitales. Tal cual. Y yo creo que ya viendo estos tipos de videos, Jesús, tenemos que asumir que nosotros también tenemos una responsabilidad, ¿no? O sea, si nos llega algo, como tú has dicho, que no lo podemos verificar, mejor ahí nomás. ¿Para qué lo voy a retuitear, viralizar, lo que sea? Y adicionalmente, buscar fuentes pues fidedignas, ¿no? Que nos permitan un poco validar la información. Sí, o sea, justo un estudio muy interesante al respecto del impacto de la IA en la desinformación, ¿no? En la inteligencia artificial, implicaba que el gran riesgo no era tanto de que cambiara mi forma de pensar o que yo me lo creyera, sino que la ciudadanía empezara a desconfiar de todo. Entonces ya llegamos a un punto en que en realidad la generación de imágenes, videos y similares es tan precisa que en realidad que muchas personas y tú que estás en el mundo digital también ves que muchos preguntan, oye, ¿esto es real o es IA? Sí. ¿Esto es real o es IA? Eso es sumamente peligroso. Ante la duda, y como bien mencionaste, lo ideal es primero siempre verificar las fuentes, ¿no? Hay elementos que todavía evidencian la IA, ¿no? Por ejemplo, una noticia... a veces lo que hacen quienes comparten desinformación es clonar el tipo de imagen, los colores, los logos. Claro, de una entidad del Estado o de un medio de comunicación, digamos, de buena reputación. Pero hay algunos factores. Nunca hay enlace, por ejemplo. No tienes una página a la que ir, ¿no? Lo segundo, el titular suele ser escandaloso, ¿no? O sea, por ejemplo... te ponen algo de la OMPE no permitirá que voten los adultos mayores, por ponerte un ejemplo, ¿no? Urgente, y siempre es con letras grandes, muy coloridas para llamar la atención, porque su impacto depende de que la gente se detenga y lo lea. No suele tener este esquema. ¿Qué ha cambiado con la IA? Que antes la desinformación podía tener errores como que de redacción que notabas fácilmente. Hoy en día le pides a una IA que te escriba la nota y te la va a escribir perfecto sin ningún error. Claro que sí. Lo otro también importante, ¿no? Que es un término que a veces suena complicado, pero no lo es tanto, que es la ingeniería inversa. ¿A qué nos referimos? ¿Qué pasa si yo veo un video de una personalidad, una autoridad o un personaje público y está haciendo algo que yo digo, están alterando
el proceso electoral o cualquier desinformación referida al proceso, yo lo que puedo hacer es hacer una captura, que es un tema bastante sencillo, ya todos los celulares, independientemente de la gama, lo hacen, haces una captura, entras a tu buscador a Google, ¿no? En la búsqueda de imágenes y subes la captura. Lo que va a pasar es que te va a mostrar si es que esa imagen que tú estás rebotando aparece en otro lado. Entonces, si no aparece en ningún medio de comunicación, si no aparece digamos, en una red importante de un perfil verificado, de un perfil, digamos, oficial, muy probablemente es desinformación. Otro tema importante que yo siempre reitero con mi equipo de trabajo y que hay que reiterarle a la ciudadanía, hay que revisar los detalles. Por ejemplo, hace unos días, y una experiencia media personal, ¿no? Mi mamá viajó a Arequipa y retrasaron su vuelo de regreso. Y el lunes me escribe y me dice, oye, una amiga me rebotó que retrasaron el vuelo porque hubo una alerta de bomba en Arequipa, en el aeropuerto de Arequipa. Y dije, pero no he visto nada, pues sería noticia nacional. Y después a buscar, y sí, había una noticia de mayo de 2025, pero alguien la rebotó y mira la velocidad con que se difundió. Entonces, ante la duda, si es sobre procesos electorales, acudan a las redes oficiales del sistema electoral, ¿no? Nosotros tenemos diferentes canales de atención. De hecho, tenemos un observatorio contra la desinformación electoral. Eso es bien interesante. Y en el observatorio, de hecho, de manera bimensual hacemos webinars, ¿no? Con certificados de asistencia y que también se transmiten en vivo. Estos webinars lo que buscan precisamente no es solo informar sobre la desinformación y su impacto, sino preparar a la ciudadanía, darles herramientas que les permitan a ellos entender cómo la desinformación puede afectar sus vidas y cómo pueden ellos contrarrestarla. Jesús, ya que tú eres representante del organismo especializado en preparar los procesos electorales, ¿hay alguna diferencia entre la desinformación dependiendo del momento en que se produce la elección? O sea, antes, durante y después. Sí. O sea, de hecho, por ejemplo, antes, en este proceso que estamos ahora calentándonos, ¿qué tipo de desinformación hay? Mira, habitualmente lo que es como que es un esquema que se repite, ¿no? Ya. Previo al proceso electoral empiezan a salir desinformaciones que tienen que ver con los líderes o las cabezas de las entidades electorales, ¿no? Ya. Se repiten noticias pasadas, se ponen fotos trucadas o con subtítulos escandalosos, y lo que busca esto es que vayas minando la confianza en el sistema electoral. O sea, la desinformación es respecto de las entidades. No de las entidades, sino muchas veces de las cabezas, personas, de los jefes, ¿no? Ya. Y de las personas que participamos en el proceso, ¿no? Vas minando un poco la confianza, pero no suele ser tan intenso. Ya. En la medida en que te vas acercando, que en este caso es el 12 de abril, probablemente en marzo, ¿no? El mes previo, empecemos a ver más desinformaciones referidas a cómo se escrutina el voto, cómo se hace el escrutinio de votos, las tecnologías que se utilizan, ¿no? Probablemente empiezan a aparecer historias de lo personal de la OMPE que sacó tal cual cosa. Adecuada. Y muchas veces sin fotos, sin video, ¿no? O videos sacados de contexto. Ya, y esto es muy de nuestro país, ¿ya? O sea, en el sentido de que solemos informarnos sobre los procesos a 2 semanas del proceso. Y eso también coincide con cómo se difunde la desinformación. Siempre las dos semanas y la semana previa al proceso hay un boom de lluvia de desinformaciones. ¿No? Sobre los candidatos. Sobre el proceso. Por ejemplo, va a ocurrir que de repente muchas personas lamentablemente no eligieron su local de votación o no tenían sus datos actualizados. Entonces revisan en la semana previa o las 2 semanas previas. Obviamente les va a generar algún tipo de incomodidad si no están cerca a su domicilio, ¿no? Pero ahí lo que va a ocurrir es que otros espacios, otros perfiles, aprovechando la coyuntura, van a decir, mira, te están haciendo votar lejos para que no puedas acudir, para que no cumplas con tu votación. Se van a refrescar desinformaciones de 2021, de 2022. Eso es lo que suele ocurrir. Y ya en la semana previa o muy cerca, digamos, los días previos al proceso electoral, ya empiezan desinformaciones más intensas. Lo de los lapiceros que se pueden votar, que tales locales de votación no van a atender, que la Cancillería de tal país o la embajada ha dicho que no va a atender esos días, que no se va a poder votar en determinados horarios, que si no tienes otro ejemplo clásico, si tu DNI está vencido no vas a poder votar, ¿no? O si cumples 18 años hasta el día de la elección todavía no votas, tienes que cumplir después. Entonces empiezan a generarse desinformaciones que lo que hacen es
buscar que el ciudadano se sienta confundido y no acuda a votar, o vote con temor, o vote de manera errónea. Ya cuando el mismo día del proceso, sí, el boom de desinformación es gigante. O sea, Ese mismo día, es muy ¿cuántos grande. mensajes podemos estar viendo en WhatsApp o en TikTok que son falsos? O sea, ¿qué deberíamos hacer el mismo día de las elecciones? O sea, No mira, compartir nada, salvo que sea información verificada de una entidad seria, con respaldo institucional y todo lo demás. totalmente. O sea, yo lo que recomiendo a los ciudadanos es que el día mismo de la elección, nosotros tenemos una central de atención al ciudadano que es omnicanal. Es decir, si ustedes nos Para escriben todas las redes por sociales. WhatsApp, todo. nos escriben por Facebook, por Instagram, independientemente del canal o por Fonompe, la respuesta que van a recibir es de personal capacitado. Ya. Entonces, ante la duda, que nos escriban, que solo reboten sobre resultados electorales, digamos, sobre el escrutinio de votos, solo sigan las redes oficiales de la Ya. OMPE. ¿No? Hay cuestiones que son importantes tener en cuenta, ¿no? Que, por ejemplo, el tema de las actas, ¿no? Hasta que no haya un resultado final emitido, ¿no? O anunciado, siempre hay que tomar con pinzas los números que aparecen, Claro. porque puede que un acta esté observada, tiene que pasar por un proceso de revisión, y eso puede ser que esta acta, mientras no esté aprobada, ¿no? Seguro. No se contabiliza. Claro. Entonces, todos esos detalles son importantes, ¿no? Claro, en general, Jesús, cuando hablamos de la desinformación electoral, más la IA, más la digitalización, es tratar de no perder confianza en que el proceso se va a administrar adecuadamente, Totalmente. ¿no? Porque podría ser que las fuerzas del mal quisieran boicotear esto, y eso sí es muy delicado, porque como bien has indicado tú, aparecen estos fenómenos de que el fraude, no sé qué y no sé cuánto, y toda esa cuestión nos quita confianza en que en verdad va a salir bien este tema, ¿no? Otra cosa son las desinformaciones que están vinculadas también a los candidatos, pero mira, yo le pedí a la IA, a nuestra amiga Coco, que nos diga cuáles son las 10 formas más comunes de desinformación electoral, y según la UNESCO nos hizo este grafiquito, está un poco chiquito, pero vamos a leerlo en conjunto, Jesús. El primero dice que se presenten errores como fraude, ¿no? Lo que tú decías. Después dice supuesto de fraude, organizado por autoridades. Después dice voto de personas fallecidas, eso también es bien común. Desinformación sobre votantes no elegibles, ¿no? Lo que decías, los adultos mayores, en fin. Manipulación para invalidar o evitar votos. Información falsa sobre los documentos para votar, ¿no? También hay ese tema. Mentiras sobre votos de ciudadanos en el exterior, ¿no? No sé, ahora nos vas a explicar un poquito. Caos y confusión en el mismo día de votaciones. Mi mesa no está, la mesa tal cual se cerró, esa mesa no es la que corresponde. Mentiras sobre votos, ¿no? De ciudadanos en el exterior, mentiras sobre otros votos de ciudadanos en el, falsas encuestas, y finalmente falsas declaraciones de candidatos, que seguramente eso va a haber mucho, ¿no? Ahora con la IA hemos visto, ya estábamos viendo, ¿no? En la etapa de calentamiento, personajes que salen a hablar como si fuera uno y el otro, y finalmente no es. ¿Ustedes también han pensado en crear una suerte de decálogo, preguntas frecuentes sobre la desinformación? Porque como que más o menos nos estamos dando cuenta que es sintomático, ¿no? Ya más o menos es cierto tipo de información. O sea, de hecho nosotros tenemos una base de conocimiento que felizmente, a partir de nuestra experiencia 2021-2022, para quienes de repente no recuerdan, 2021 las elecciones generales, ¿no? Tanto primera y segunda vuelta, o segunda elección presidencial, y en 2022 las elecciones regionales y municipales. Entonces, esa base de conocimiento nos permite a nosotros tener la respuesta de manera inmediata. Ahora, viendo un poco lo que, para un poco de desgranar, desmenuzar lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Lo que hemos visto en pantalla. Por ejemplo, ¿no? El primero son los errores presentados como fraude. No nos ha ocurrido, y eso quiero que las personas lo tengan totalmente claro. Todo el personal que trabaja en OMPE y en el sistema electoral en su conjunto tiene una función muy específica, ¿no? Y de hecho hay muchos candados para que digamos, lo que hace mi mano derecha no lo sepa mi mano izquierda. Entonces, de repente, para el tema de escrutinio hay muchos procesos detrás que implican que la verificación no es solo humana, hay una verificación tecnológica. Un tema frecuente que suele ocurrir es el tema de la la información es ilegible, ¿no? Y las personas cuando lo ven y ven el acta y lo descargan, porque otro tema importante que a veces las personas no toman en cuenta, o no sé, o el ciudadano no sabe, es que las actas
las actas electorales o las actas de votación, ¿no? Donde están contabilizados los votos, se escanean y se suben a la página de resultados. O sea, tú puedes ver el acta de tu local de votación. ¿En cuánto tiempo? Eso no toma, o bueno, toma unas horas, pero es el mismo día. O sea, en la medida que se va escaneando, o sea, cuando se cierran las mesas, todas las mesas, ya debería estar mi acta. Hacen el escrutinio, ¿no? El conteo de votos. Ya. Eso se lleva al centro de cómputo, ¿no? Obviamente nuestro país es muy diverso y tiene diferentes retos geográficos, ¿no? Vas a tener, de repente, se me ocurre... Tiempo de la distancia. Claro, o sea, de repente estás en un centro poblado muy distanciado en la selva, en nuestra selva, que implica que digamos, el material electoral, las actas, se lleven en bote hasta el centro de cómputo. Claro. Entonces, ¿podría ser de 24 horas a 48 horas? Sí, yo te diría que en 24 horas 24 horas ya está. No quiero dar un número exacto precisamente para no generar la famosa misinformation, porque hay equipo especializado en esto, pero digamos que es bastante rápido, ¿ya? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? Ven el acta y dicen, pero acá dijeron que esta acta es ilegible, pero acá yo veo clarísimo que dice 4. Ya, pero hay un detalle importante para que veas el nivel de precisión al que se debe llegar. Eso pasa por una máquina también, ¿no? Yeah. Y por dos personas que no tienen relación la una con la otra, se ven y que verifican. Para mí estos son 4. Para mí... En el caso en que no sea legible. Claro, pero pasa por la máquina de repente tiene la duda porque faltó un palito, porque faltó una línea, y la máquina no lo detecta como un 4. Y tú dices, oye, pero evidentemente es un 4. Pero ahí es donde entra la precisión. El personal de OMPE no puede corregir ni completar el número, ni claro, decir, no podría. estaría tomando una decisión sobre algo que tiene un componente legal. De acuerdo. Esa acta se manda al jurado electoral especial, que verifica, vuelve a hacer el conteo de votos y dice, sí es un 4. Por un detalle tan chiquito, mira todo el proceso que debe pasar para garantizar ¿no? Claro. que el voto del ciudadano y el número de votos del ciudadano se respete tal cual. Y está bien, Jesús, que lo expliques, porque primero que para que sepamos que hay tecnología en todo este proceso que también OMPE utiliza en todo el proceso del escrutinio, y obviamente también hay un interés en que la ciudadanía lo conozca, pero también se prepare y esté informada, sobre todo educada digitalmente, para que esto no pase, ¿no? Pero en este mundo digital, como bien has mencionado, Jesús, ha aparecido un fenómeno curioso. No estoy hablando de los periodistas de datos, que son periodistas, que es gente que valora, valida, en fin, testea, sino que ha aparecido este mundo fantástico de los influencers, los youtubers, y en aras de la libertad de expresión, levantan una cuenta en alguna red social y empiezan a hablar de estas cosas sin mucho criterio, ¿no? Entonces hay un fenómeno que también le hemos pedido a la IA que haga su análisis y nos dice esto. Dice, un influencer con 500,000 seguidores comparte un dato sobre elecciones, quizá creyendo que es verdad. Dice, en 2 horas, 50,000 personas lo vieron. En 4 horas, está en trending topic. A las 8 horas, OMPE debe hacer un desmentido oficial, pero hasta entonces el daño ya está hecho. O sea, el nivel de viralización de un influencer de 500,000 seguidores es altísimo. Altísimo, enorme. O sea, ya nos dijo en 2 horas, 50,000 personas lo ven. En 50,000 personas es un montón. Ante esta situación, ¿qué hace OMPE o qué podemos hacer? ¿Cómo podemos deslindar? También hay un tema de responsabilidad de cada persona de saber a quién le sigue, y acá habría que ponernos serios y decir, una cosa es el chiste, la pachotada, el jajajaja, pero cuando ya vamos a hablar de temas serios, tenemos que tener mucho cuidado de a quién seguimos, a quién escuchamos, porque puede ser terrible el escenario que se configure el mismo día de las elecciones o unos días antes, ¿no? Claro, para de repente... para que la ciudadanía esté al tanto de eso, nosotros contamos con herramientas, ¿no? Del famoso social listening o escucha social en digital, que nos permite identificar cuando hay menciones relevantes sobre el proceso electoral, con algunas palabras claves, sobre el proceso, sobre OMPE, y lo que nos permite también es dimensionar el impacto de la desinformación, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que una persona con 100 seguidores o con 50 seguidores comparta un dato que supuestamente es fidedigno, ¿no? Y termina generando desinformación,
a que lo haga un influenciador o una personalidad Con pública 500.000, 1.000.000. 500.000, 1.000.000 de seguidores. Ahí lo que hacemos, apenas detectamos, porque esto es un trabajo, digamos, sobre todo en las semanas previas al proceso, es un trabajo casi 24/7. Hay un equipo Claro. que se encarga de hacer ese seguimiento. Identificamos, siempre hacemos una validación de la respuesta que se va a dar y en el mismo perfil de la persona y a través de los perfiles de la OMPE se responde, se aclara. Ya. No, muchas veces como respuesta a la desinformación escribimos en la misma publicación, se copia la publicación y se vuelve dependiendo, ¿no? Y se responde en OMPE. Esto lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Sí, digamos que en este momento que todavía no estamos tan cerca del proceso, no lo vemos de manera regular, Claro. ¿no? Y otro tema importante es, uno podría decir, tienen que responder todas las desinformaciones. Y ahí hay un tema que es relevante. Tienes que dimensionar el impacto de tu respuesta. Ujú. ¿Qué pasa? Insisto al caso, ¿no? Una persona que tiene 20 seguidores en X o en Meta o en Facebook, Instagram, genera una desinformación. Y tú, o es un bot de repente, ¿no? Y tú como hombre respondes y lo rebotas. Lo que puedes hacer es que eso que no tenía alcance, de repente sí lo tenga. Claro, porque le das ya pues visibilidad. Claro, estoy dando una visibilidad. Y muchas veces el volumen de desinformación es muy grande, pero tiene esa intención. Que una personalidad pública sea del sistema electoral, o sea, un actor político o una personalidad relevante a nivel mediático, buscan que lo reboten. Entonces tú lo que haces es hacer este seguimiento, dimensionar quién lo está rebotando, y cuando ves que hay un riesgo, hay niveles de riesgo, hay medio, hay bajo, medio, alto. Cuando ves que el riesgo ya entra en un medio alto, ok, entramos a responder y decimos, por si acaso esto que está rebotando, no difunda fake news, no fue aclarado en su momento, se hace una aclaración. Y otro tema importante que hacemos también es responder siempre en el formato y red donde se produce la desinformación. En la propia red, eso es importante. Y el formato, o sea, si la desinformación está en video, respondemos con video. Y normalmente presentamos primero la desinformación, explicamos por qué. Y siempre desde una perspectiva bien pedagógica, ¿no? No se trata acá de ir, digamos, a atacar a nadie, sino a aclarar, siempre educar. Nosotros siempre decimos que preferimos decir que no hacemos fact-checking, porque el fact-checking tiene un principio de neutralidad también. O sea, en principio nosotros somos juez y parte, ¿no? Y eso es importante. Entonces lo que nosotros hacemos no es una verificación como tal, lo que hacemos es aclarar y educar en función a información privilegiada que tenemos, que es información oficial. Sí. Y esa diferencia es importante. Jesús, mira, ya que estamos hablando de los medios que utilizamos para informarnos, y también se ha dicho, tú nos vas a confirmar eso, que en estas elecciones, dentro de todas las cosas sui generis que hay, es que va a votar un caudal importante de gente más joven, ¿no? Que va a votar incluso por primera vez, y esa gente pues está muy metida con los temas digitales. Entonces vamos a ver este cuadro que corresponde a una encuesta que hizo Cedro, por favor el cuadrito, que tiene que ver con cuál es la fuente de información más confiable, de acuerdo a gente joven, que usa o considera cuando quiere aprender algo nuevo o verificar un hecho, ¿no? Y mira, esta es una encuesta del año 24 y aparecen los buscadores como Google o Bing, o sea, los motores de búsqueda como los más recurridos, ¿no? Después aparecen las plataformas tipo redes sociales como tú lo has mencionado, X, antes Twitter, Facebook. Después aparecen medios como la televisión, en fin, canales de televisión que se conocen. Después medios escritos. Y ya un poquito después medios radiales y obviamente después el contacto con personas, ¿no? Entonces, en verdad parece que todavía los buscadores, ahí todavía no estaba la IA seguramente, pero creo que la inteligencia artificial, el ChatGPT y estas nuevas tecnologías también van a ser elementos para poder validar o no información. ¿Cuánto debemos de confiar del ChatGPT y todas estas tecnologías que están ahora a la mano? Ya después vamos a hablar de un ChatGPT propio, quiero que también presentártelo en un momentito, pero ¿cuál debería ser nuestra relación con estas inteligencias artificiales? O sea, le pregunto al ChatGPT, le pregunto a Gemini, le pregunto a Perplexity, ¿de cuándo es la información que manejan estas inteligencias artificiales y por qué sí y por qué no debería hacerles caso? Aquí hay un tema que es medio, digamos, medio técnico, ¿ya? Y que a veces las personas no saben porque se comunica a veces de manera errónea en los medios, incluso especializados. Nosotros hablamos mucho de IA generativa, pero la IA en la práctica, como ChatGPT, como Gemini, es más predictiva. ¿Cómo funciona? Tiene una base de conocimientos. Si yo le digo, por ejemplo, es un tema muy interesante porque es las famosas redes neuronales. Entonces yo digo, mascota pequeña, con garras, con dientes y que araña. Arma un gatito. Entonces, para la IA no está generando, sino dice, ok,
es probable, es un felino, ¿no? Mm. Y es pequeño y está en hogar. Lo más probable es que sea un gato, Ujú. ¿no? Y cuáles son los colores más posibles que tienen los gatos. Entonces te va a generar una imagen de un gato en base a su base de conocimientos. Ujú. Pero la IA también alucina. Cuando yo le pido información, muchas veces la IA, si la información está disponible en su base de conocimientos o de manera pública, te va a dar una información relativamente precisa. Ujú. Pero ¿qué pasa si no encuentra? Mm. Van a ocurrir dos cosas. Por un lado, puede tomar información desfasada, Desfasada, así ¿ya? es. O lo que va a hacer es inventarte información, completar esos vacíos de información. Ujú. Y eso es muy peligroso, ¿no? Puede generar esa información porque te inventa, Ya. ¿no? Por eso es que muchos investigadores dicen, no confíes al 100% en la IA, tómalo con pinzas. Creo que es un recurso valioso, sí, es un recurso muy valioso, pero hay que tener en cuenta que su base de conocimientos es prácticamente toda la información disponible y no toda la información está diseñada para ser consumida por la IA. Por ejemplo, ¿no? El tema de miembros de mesa, las fechas, Así es. ¿no? ¿Qué pasa? La IA va a tomar en cuenta factores como la relevancia del perfil o de la página, va a tomar en cuenta las fechas. Ujú. ¿Qué pasa si un influenciador o una página que supuestamente pareciera ser de confianza tiene mucho alcance y publica que el sorteo de miembros de mesa va a ser la 15 de febrero en vez de 29 de enero? Claro. Puede que te parezca esa información. Claro. Pero yo tomaría con pinzas la encuesta que acabamos de ver, porque yo te diría que de 2025 en adelante, Ujú. mucha de la búsqueda ya no es con motores como tal. Y la Así es. búsqueda, incluso, Claro, esto es del 24, por eso decía, Claro. hacía la acotación. Hoy día creo que hay un gran volumen de gente que está usando el chat GPT y estas inteligencias Gemini lo usan artificiales. como buscadores, ¿no? Así es. Pero ya no es la búsqueda contextual que teníamos antes de que, ¿cómo cocino esto, no? Ya es un, Interacción. quiero preparar algo, enséñame cómo hacerlo. Y hay una conversación, es más Así conversacional. Y lo otro importante que tiene que ver con los motores de búsqueda es que, y eso tiene un impacto importantísimo, es que cuando tú haces una búsqueda, por ejemplo, en Google, Ujú. no te muestra de frente los enlaces, te dice respuesta armada por la IA. Mm. Y te da un resumen de tu respuesta. Ahora, ¿no? Ahora, Ahora y- está usando eso Google. Tiene sus pros, ¿no? Porque es como que no tengo que navegar por todas las páginas, pero tiene una contra. Nosotros, por un tema, llamémoslo así, de formación profesional, si leemos algo empezamos a buscar fuentes. Claro. Ya, pero un chico joven que está habituado al consumo rápido de contenidos llega y va a ver ese resumen, ya no va a buscar más información Ujú, probablemente. ujú, ujú. Entonces eso puede generar vacíos de información muy fuertes. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Sobre todo para los chicos que van a votar por primera vez, hay un papel ciudadano en esto, o sea, y eso quiero reiterarlo. La ciudadanía es un aliado importante de la lucha contra la desinformación. ¿No? Hay una responsabilidad porque la democracia no es de la OMPE, no es del sistema electoral, es de todos los Es peruanos. todos. Entonces yo quiero cuidar mi democracia independientemente de mi vertiente política, ideológica o de lo que yo piense. Ujú. Tengo una responsabilidad con estas nuevas generaciones que van a votar. Claro. Explicarles la importancia de Así es. informarse, ¿no? Y Jesús, ahí para también aclarar o complementar, ¿no? Las inteligencias artificiales generativas, como tú comentas, aquí lo hemos explicado, trabajan contra un número de bases de datos, Ujú. ¿no? Esas bases de datos deberían tener mayor precisión cuando yo le pregunte, en la medida en que tengan muchos datos más granulares, que así se llaman, o sea, más de detalle, más precisos, y lamentablemente pues el proceso electoral en el Perú es uno de los miles de millones que estarán en la internet y obviamente en la masa crítica de datos de esas inteligencias artificiales. Por lo tanto, es que a veces la propia IA se inhibe y te dice yo no tengo esa información o tengo información incompleta, u otro dato importante es que hay un corte de tiempo. La mayoría de inteligencias artificiales tienen un retraso de 6 meses o hasta de 7 meses. Entonces la información que te presentan no necesariamente es la ultimita y por lo tanto habría que tomar con pinzas lo que obviamente te generan estas IAs, ¿no? Porque no es realmente la actual. Habría que buscar IAs actuales como las que vamos ahora a presentar en un... Claro, o sea, por ejemplo, hay que entender también las fortalezas de cada IA, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ChatGPT, el tema contextual, el cómo te entiende y cómo te responde, Claro. puede ser más humano, más cercano, ¿no? En el caso de Gemini, tiene la base de conocimientos de Google y eso es una ventaja fundamental. Puede que te dé información más actualizada. De hecho, ha mejorado bastante el tema. Yo te diría que hasta 2024 sí, la IA tenía mucho retraso. Ujú. Hoy en día sí te toma información más reciente. Ya, Pero igual tienes que tener... tienes que tomar verlo. con pinzas. Así es, ¿no? porque yo diría que no es pues tu doctor No, corazón para los procesos electorales. No, pero por ejemplo, una IA que es muy potente para investigaciones Perplexity, Sí. no, que es de paga, o sea, tiene herramientas Ujú. de paga, pero digamos que tienes que
falta mucho, como es una tecnología tan nueva, ¿no? Sí. Hace falta mucha evangelización para usarla de manera responsable. Así es. Y yo te digo que incluso hay mucho influenciador, hay incluso comunicadores que se fían demasiado de la IA para generar información. Sí. Hay un riesgo grande, hay una responsabilidad al comunicar. Entonces la IA es un aliado, creo que sí, ¿no? Considero que la IA, como cualquier herramienta, ¿no? Puede ser un aliado, puede ser un riesgo, pero está en cómo lo uses. Entonces la IA, por ejemplo, te facilita el análisis de datos, de bases de datos grandes, y lo puede hacer en minutos, en segundos, algo que te tomaría semanas. Claro, pero para esos temas de desinformación hay que tomar sumo cuidado. Sumo cuidado. ¿Alguna vez has sentido que la inteligencia artificial avanza más rápido de lo que puedes entender? Este es el momento de cambiar eso. Soy Maite Vizcarra y te invito a descubrir cómo convertir la inteligencia artificial en tu aliada. En este programa de formación aprenderás a usar la IA de forma funcional, práctica y cercana a tus necesidades reales. No se trata solo de teoría, sino de entender cómo esta tecnología puede potenciar tu trabajo, tus ideas y tus proyectos. Organiza Y Ahora, una comunidad que impulsa el uso responsable e innovador de la inteligencia artificial. Si quieres saber más, comenta #YAHORA y únete a esta experiencia 100% práctica. Mira, y hay otra imagen que queremos compartir contigo, Jesús. Esta proviene de... vamos a ver este video, que un poco también resume algunas prácticas que tenemos que ver bien, porque seguramente nos van a querer tirar ahí para engañarnos. A ver, vamos a verla. Detrás de las campañas electorales hay una red oculta, pseudomedios, cuentas falsas y microinfluencers. Repiten mensajes para influir tu voto. Plataformas como TikTok, WhatsApp, amplifican estos contenidos, muchas veces sin que sepas quién está detrás. Identifica estas estrategias, no caigas en la desinformación. Claro, y acá hay 3 palabras que quisiera pseudomedios, microinfluenciadores. ¿Qué es eso? A ver, cuando hablamos de pseudomedios, son medios que aparecen específicamente... De la noche a la mañana. No necesariamente, sino que muchas veces... A ver, los medios al igual, en principio, ¿no? Los medios deben ser objetivos, pero los medios también tienen su propia, a veces, orientación ideológica, ¿no? Pero dentro de eso hay como que un rango de objetividad que respetan. Pero un pseudomedio no tiene eso. Entonces, en algunos casos son medios creados para difundir desinformación que se crearon hace 2 semanas y te das cuenta porque estos medios de repente solo se activan en el proceso electoral. Y se presentan como medios relevantes o se presentan como medios serios, pero muchas veces dirigen la información hacia algo que no es necesariamente conveniente. Desinforman mucho o alientan o el tono teorías de emocional, ¿no? O el tono es muy emocional, ¿no? O sea... apasionado, sí, que esto, que el otro, las marcas. Claro. Ahora, el tono puede ser emocional si la información es fidedigna y clara. O sea, yo puedo estar en desacuerdo, y te pongo un ejemplo. Estoy en desacuerdo sobre cómo se escrutina el voto. Perfecto. Es una opinión. Y el problema con los medios, con muchos medios, con estos pseudomedios, es que tú en un medio serio, ¿no? Respetable, y esto no tiene que ver con el tamaño. Hay medios muy chiquitos que son serios, respetables y muy objetivos. Eso es un excelente trabajo. Tú haces una diferencia entre tu contenido editorial, que es tu opinión, ¿no? Tu columna de opinión, dice, oye, esta es mi opinión. No estoy describiendo de manera objetiva, estoy diciendo lo que yo opino. Y tu contenido netamente informativo. En los pseudomedios no hay esa barrera. Entonces yo presento mi opinión como si fuese una como noticia. Si fuera una noticia. Ya, y muchas veces también tienen finalidades de desestabilización del proceso electoral, ¿no? Claro. Ahora, cuando hablamos de microinfluenciadores, ¿qué pasa? Cuando uno es influenciador es un rango muy grande, ¿no? Yeah. Entonces tienes influenciadores muy grandes que tienen de 1 millón para arriba, de 500.000 para arriba. Rockstars. Rockstars digamos, de influencia, ¿no? Instagram y el TikTok. Después tienes los influenciadores medianos o influenciadores, ¿no? Hay grandes influenciadores, ¿no? O macro influenciadores. Tienes el influenciador que puede tener 200.000 seguidores, más o menos, 100.000. Después están los microinfluenciadores que pueden tener entre 20 y 50.000 seguidores. Incluso hay nanoinfluenciadores que pueden tener 5.000 seguidores, 4.000 seguidores. Ahora uno dice, pero no son tan grandes. Es que ahí hay un problema. Ajá. A ver, ¿qué ¿cuál pasa? es el impacto de los microinfluenciadores? influenciadores? ¿Qué pasa?
y si alguien crea en ese momento una cuenta de Instagram o de Ya. Facebook o en cualquier plataforma, se va a dar cuenta que las primeras publicaciones que hace antes de llegar a los 1000 seguidores Sí. tienen mucho impacto. O sea, ya tengo 1000 seguidores y el famoso engagement, ya que es Sí. el compromiso. Ya, de esos 1000 seguidores, el 40% reacciona a lo que yo publico. ¿Así? Ya, llego al 2000, baja un poquito. Llego a 5000, todavía soy micro influenciador, pero de esos 5000 interactúan casi siempre 1000 personas. Estoy poniendo un ejemplo X. Ya. Cuando llegas a los 10.000, normalmente baja bastante el porcentaje de tu grupo de seguidores que interactúan. ¿Qué pasa con los microinfluenciadores que tienen comunidades muy comprometidas? Pues son de nicho, pues, ¿no? Es de repente una mamá bloguera. Ya. Yo solo hablo sobre el cuidado del hogar, de mis niños, ¿no? O mamá ejecutiva. Yo Qué trabajo. interesante lo que dices. Y su comunidad es muy comprometida con ella. Ujú. Porque es una comunidad muy de nicho. No apuntan a tener A 2 crecer. millones de seguidores. Apunto a que esos 5.000, 6.000, 7.000 Estén conmigo. estén comprometidos. Entonces, ¿qué pasa cuando una desinformación empieza a correr en medio de microinfluenciadores? Como es tan de nicho y hay tanta Sí. interacción, generas un Te efecto creo. bola de nieve. Te creo, porque, ¿sabes qué? Y además mi comunidad me cree. Claro. No es un tema individual, es un tema de masa ahí. Cuando es de 1,5 millones de seguidores, sí, tienes un alcance global, Ujú. pero es probable que tu audiencia sea más diversa. Mm. Entonces, algunos están muy comprometidos contigo, algunos están comprometidos solo con algunos contenidos y algunos están comprometidos simplemente con tu alcance, ¿no? Ujú. Sabes que eres famoso y te sigo, pues, ¿no? Te pongo un ejemplo, no sé, un actor de cine de Hollywood puede tener 2 millones, 3 millones de seguidores y saca un comentario sobre algún tema político y dices, oye, pero tu interacción era, y hay que tener cuidado, no porque tengas mucho alcance con lo que haces de manera regular, al momento que publicas algo desinformativo relacionado con el proceso, vas a tener ese mismo alcance. Hay un bajón. Con los microinfluenciadores, casi siempre, como es una relación más cercana, más íntima, te voy a escuchar más, te voy a hacer más caso. Qué interesante. Esto que dices es súper interesante porque, claro, a ver, va a aparecer de todo en este proceso electoral y Dios mediante que sean competencias leales, pero tampoco sabemos si eventualmente van a aparecer microinfluenciadores que van a poder apoyar a uno u otro por lo que sea, Ujú. porque creen en él, porque hay un pacto o lo que fuese. Y el poder que pueden llegar a tener estas cuentas, digamos, medianas o chiquitas, puede ser más importante que la de los grandes influenciadores. Claro. O sea, lo que nos estás diciendo es que hoy día, entonces, en verdad, además con este dato que nos has dado y me haces pensar que eventualmente la propia plataforma define que cuando tú entras recién a crear una cuenta, te da la posibilidad de que crezca porque te interesa que llegues a un tope y a partir de ahí baja, ¿no? Y vas a tener un bajón que es natural. O sea, el algoritmo te va a permitir crecer hasta un tope y a partir de ahí ya bajas. Es que lo que pasa es que, a ver, las personas que te siguen cuando tú creas una red social muy específica, obviamente una red social bien trabajada sobre un tema particular, digamos, son personas que saben de qué estás hablando, entonces generas una comunidad chica pero comprometida, porque, oye, ¿sabes qué? No sé, en el caso tuyo, ¿no? Tecnología. Hablas de tecnología y sobre un tema de Claro. usar la tecnología de manera responsable y Claro. ética, y me informo. Entonces, ese grupo que te sigue está muy comprometido con esa Claro. temática. ¿Qué pasa cuando creces a 1 millón de seguidores? Vas a tener 20.000, 30.000 personas que sí están interesadas, Ujú. otras que te descubrieron, te siguieron y no volvieron a seguir Ujú. tus programas, y tienes un montón de gente que de repente Te sigue siguió porque estás. porque existes, ¿no? Claro, Leí que like. han escuchado. Y entonces el microinfluenciador tiene esta llegada muy cercana, muy de comunidad, muy de grupito, ¿no? Y a veces eso genera que estas personas dentro, ¿no? Generen este efecto bola de nieve porque que el WhatsApp, Importantísimo. ¿no? Eso es fundamental. A veces se presta mucha atención a lo que puede generar el gran influenciador, pero en la no práctica está- el microinfluenciador tiene... digamos, el influenciador grande difunde con red, ¿no? El microinfluenciador difunde con lanza. Entonces es muy preciso su Guau. segmento. ¿Qué pasa? Qué Pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si yo te interesante. dijera, Ujú. ¿sabes qué? Digamos que yo soy una mamá influenciadora, ¿no? Una mamá bloguera. Mamá loncherita. Mamá loncherita, ¿ya? Ya. y tengo, mi comunidad son mamás, como yo. Claro, claro. ¿Ya? claro. Y resulta que yo difundo, oye, me ha llegado el dato de que las madres con niños de 2 años no van a poder votar el domingo. Yo te voy a escuchar. Y la comunidad que me sigue es una comunidad muy cercana a mí y que se identifica conmigo. Entonces, eso que hubiera sido un mensaje general se convierte en un mensaje Claro. que sí afecta a un grupo. Claro. Y ahora tú dices 2.000 personas. Pero ahí ese famoso efecto bola de nieve. De estas 3.000, 4.000 personas, Ujú. WhatsAppea de envía. Total, se hace grande. interesantísimo, Jesús. Y mira, acá tenemos otro cuadro que esto proviene del Jurado Nacional de Elecciones. Ustedes tal vez, seguramente, así como nos has hablado de estos espacios que tienen los webinars, el jurado hizo un manual de desinformación electoral. Ujú.
y en una imagen como esta nos presenta justamente cómo identificar cuando una cuenta pues justamente te está tratando de meter cabe, ¿no? Meter cabe con los engaños. Ahí, ¿qué podemos destacar? Por ejemplo, en el número 1 es quién es el que se presenta o de quién es la cuenta. Después vemos el mensaje, dice atención, esta acta electoral está firmada por un miembro de mesa ya fallecido, hay un error ahí en la S, ¿no? Elementos que nos pueden permitir identificar que es falso, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿cómo podríamos nosotros identificar? La imagen, como tú nos has dicho, puede ser una imagen pasada, truncada. Hay errores en la dicción, en la escritura. Evidentemente también las fechas no corresponden. Y también, obviamente, pues la identidad puede ser trucada, ¿no? Claro, o sea, hay varios factores. Primero tienes que ver quién es la persona o el perfil que está compartiendo esto, ¿no? Revisar qué antigüedad tiene. El usuario. El usuario. ¿Por qué? Ajá. Muchas veces quien comparte este nivel de desinformación ha creado recién tiene una personalidad muy relevante. Cuando retrocedes te das cuenta que antes del proceso no escribía nada. Y que de repente sus comentarios anteriores fueron en un proceso electoral previo. Digamos que ahí ya te debe despertar una cierta alerta. Lo segundo, si el perfil es muy reciente. Tercero, si el perfil no tiene un nombre real y la foto evidentemente a veces pone una foto de un personaje, claro, o uno pone una foto, o pone una foto que han jalado a internet. A veces es una buena práctica tomar la foto y subirla a Google y ver si corresponde a otro perfil, ¿no? Yo tendría cuidado con algunas cuestiones como el tema de la redacción, ¿ya? Porque como te digo, con la guía en ese momento el texto sale impecable, muy pero difícil. Pero por eso también hay que desconfiar, porque ahora salen poemas de la guía, ¿no? Y eso nadie lo hace. Y nadie lo hace, pero lo otro importante, las imágenes suelen ser chiquitas porque no veas el detalle, ¿no? Claro. No sean legibles. Que no sean legibles, o cuando son legibles, por ejemplo, verificar el número de mesa de votación, por ejemplo, y entrar a la página de resultados y hacer la verificación, revisar inmediatamente cuando sea un tema electoral, ¿no? Si es algo grave o la supuesta denuncia es grave, normalmente lo vas a ver en medios de comunicación. O sea, no es que yo me enteré de esto y nadie lo rebotó y cerrado un local de votación hubo disturbios. Lo que tengo que hacer es verificar si en los medios de comunicación o en las entidades electorales se está reproduciendo eso, porque si no, es como lo que te dije de ese tema de la supuesta amenaza de bomba en Arequipa. Eso fue el año pasado. Pero ya lo vi y pensé que era cierto, por eso he retrasado mi vuelo. Lo que yo haría en ese momento es, empiezo a buscar, no ha salido en ningún lado. Entonces ya empiezo a dudar, ¿no? Por eso es una noticia relevante. Sí. Lo otro importante también, casi siempre las desinformaciones tienen ese tono de urgencia, ¿no? Ya. Urgente, los ¿no? Símbolos de admiración, las caritas de ¿no? El emoticón. El emoticón. O sea, yo le digo a la ciudadanía, independientemente de su grado de confianza, ¿no? Es natural, o sea, yo lo que les digo es que ante la duda, o incluso si están casi seguros de que es real, verifiquen. Y nosotros vamos a estar abiertos siempre a que el ciudadano nos escriba. De hecho, tenemos un hashtag que es OMPEchequea, ¿no? Si el ciudadano usa ese hashtag, nosotros inmediatamente vamos a recibir una alerta, ¿no? Entonces, si usan el hashtag OMPEchequea sobre una desinformación o una duda que tengan, nosotros lo que vamos a hacer es verificar eso, ¿no? Comprobar la información y ayudarle al ciudadano a aclarar su duda. Claro. Jesús, y para ir cerrando, vamos a ver ahora una imagen que nos plantea rapidito qué es la polarización y este círculo vicioso, ¿no? De la desinformación, se generan las cámaras de eco, el sesgo de confirmación. ¿Cómo influye esto de la desinformación con el sesgo de confirmación? O sea, que yo quiero creer que es la mesa cuadrada y entonces voy a buscar información que me diga que la mesa es cuadrada y termino creyendo esa verdad. Ya, acá hay un tema que es técnico y es cómo funcionan también las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, y le invito a todos a que hagan este ejercicio, ¿ya? Por ejemplo, tengo conocidos, amigos, ¿no? Que de repente tenían una duda médica. Ya, y no sé, están con la garganta y dicen, oye, si tengo algo grave, y buscaron un día en TikTok algo sobre información de enfermedades graves de la garganta, y de repente a los 5 minutos me dicen, estoy cansado porque todo el tiempo me están saliendo enfermedades graves, ¿no? Y lo sigo consumiendo, pero me asusta. Y yo le digo, lo que tienes que hacer es busca otra cosa, darle like y algo que realmente sea grave. Porque el algoritmo, ¿cómo funciona? El algoritmo, hablamos ahora de IA, pero la IA existe de los años 40, ¿ya?
Entonces el algoritmo siempre ha funcionado casi siempre con IA. Entonces va a empezar a premiar aquello que consumo. Entonces si yo veo una desinformación que refuerza algo que creo y le doy like y comento, para la plataforma, independientemente de que sea una desinformación o no, le estoy diciendo, esta información me interesa. Sí. Ahí generas esta cámara de eco, que empiezo a recibir esas informaciones o contenido Que solo yo... que es el contenido que a mí me gusta. Yo, por ejemplo, digamos, no lo digo mucho públicamente, pero estoy muy metido en el mundo del rescate animal. ¿Ya? Entonces, si tú entras a mi Facebook, desde mi perfil, me llegan todos los días casos de animales abandonados. Es una serie, o sea, no te digo uno, me parece uno tras otro. Entonces, esto también ocurre ahí. De recibir una desinformación, interactué con esa desinformación, la compartí y me empiezan a aparecer 20 más de lo mismo. Eso genera esta famosa cámara de eco donde solo escucho aquello que yo creo, ¿no? Y después viene el sesgo de confirmación. Así la desinformación o eso que creo, digamos, sea complejo de armar, empiezo a consumir solo aquello que confirma lo que estoy pensando. Y es terrible esto porque... Polariza. O sea, claro, vamos a ver la segunda, la imagen que viene, Jesús, porque ante el hecho de que están ustedes, está la OMPE, está el Jurado Nacional de Elecciones, ante el hecho de que de verdad va a haber tanta información, y adicionalmente no solamente información, sino ahora ya tenemos la posibilidad de entrar a las bases públicas, los registros públicos y generar datos. Tenemos que tener, como dice la frase, más factos y menos floro, ¿no es cierto? O sea, ir directamente a cosas comprobadas, cosas reales, y no que nos mareen tanto con ideas, con esto, con el otro, con palabritas, porque hemos analizado contigo el impacto que puede llegar a tener este asunto de los microinfluenciadores, el asunto de la velocidad con que se puede viralizar un contenido, la posibilidad de desinformar, pero también misinformar, y a veces se hace porque no estamos atentos. Entonces, hay iniciativas como esta que te quería también presentar, y creo que ustedes la conocen, que se llama Revisa tu Candidato, es el RTC, que es una iniciativa institucional que está buscando poner a disposición de medios, de periodistas, de los ciudadanos, por ejemplo, plataformas donde puedan ver información histórica y actual de los candidatos, ¿no? Todos son datos o factos, historial electoral, historial político, las infracciones que han tenido a través del tránsito, si le han pagado o no le han pagado a sus hijos o a sus familiares, si tenían algún proceso de alimentos, si tenían o no idoneidad sobre sus conductas, y obviamente también perfiles a detalle. Yo creo que con esta iniciativa, que también la ponemos a disposición de la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, y obviamente también de este espacio, la idea es que tengamos mejor información, mejores datos para poder informarnos. Y así vamos llegando al final. Jesús, te quería pedir para nuestra parte de los utilitarios, de todo este mar de información que nos has dado, que ha sido muy relevante. Te agradezco un montón porque creo que finalmente estamos contribuyendo un poquito con dos cosas. Primero, educarnos, alfabetizarnos informacionalmente, saber exactamente cómo funcionan las redes sociales en un entorno electoral, pero también hacer que las próximas elecciones, que van a ser un reto para todos, sean útiles, ¿no? Así que, ¿qué 3 sugerencias nos das ya desde el punto de vista como ciudadanos para que no nos vayamos a involucrar en una situación que no queríamos de desinformación electoral? Lo primero, acudan siempre a canales oficiales, ya eso es fundamental. Toda la información que se comparte en el caso de la OMPE, ¿no? Y te diría, el sistema electoral en su conjunto es verificada, pasa por una serie de procesos, o sea, hasta un post que uno dice, esto es sencillo, es divertido, pasa por un proceso interno para asegurarnos de que es información validada. Todo se basa en documentación oficial. Lo segundo, ante la duda, no repliquen, no retuiteen, no compartan, siempre consulten, ¿no? Hay que revisar. Es feo dudar de todo, pero estamos en un momento en que la inteligencia artificial nos puede mostrar cosas que realmente parecen reales, ¿no? Y lo tercero, informarse sobre el proceso electoral. Nosotros no podemos hablar mucho de candidatos por un tema de neutralidad, que responde más al jurado, pero sí, informarse sobre el proceso, sobre cómo es la cédula, sobre cómo, en qué horario, de qué hora a qué hora, el tema del DNI, por ejemplo, ¿no? Eso es importante. Estar informados es, digamos, la mejor defensa que podemos tener contra la desinformación, aunque suene redundante, ¿no? Y por último, invitarlos a seguirnos en las redes sociales. Es fundamental eso. Nosotros compartimos mucha información relevante. Pueden ubicar también nuestro observatorio
Lo pueden ubicar en todas las plataformas como Uniore Observa, Observatorio Interamericano para el Combate a la Interesante, es una Desinformación comunidad Electoral. de observatorios electorales, ¿no? Sí, o sea, en realidad es una iniciativa de OMPE, ya Ujú. que nació en 2021, y lo que busca es realmente educar a la ciudadanía, brindarle herramientas a la ciudadanía. Como te digo, hacemos webinars que han tenido un buen impacto, han tenido buena respuesta, y donde invitamos a especialistas. Incluso han venido especialistas de las empresas de social media a explicar cuál es el impacto de la desinformación. Contamos con el respaldo de otros organismos electorales de la región, Ujú. y sobre todo, de manera constante compartimos tips y consejos útiles Estupendo. para combatir la desinformación. Estupendo, Jesús. Y obviamente también vean Hacker Cívico, que aquí también traemos a gente que de verdad sabe del tema para que nos ayuden en este proceso que va a ser muy retador, pero creo que va a ser además un momento importante para nosotros como ciudadanos digitales, ¿no? Creo que nos va a retar en verdad a saber utilizar bien nuestras capacidades, la información que ahora está cada vez más validada, plataformas con el RTC, y obviamente también compartir. Nosotros, quién sabe, nos convertimos en microinfluenciadores, pero de los buenos. Los espero en una semana más y no se olviden siempre de abrir el código. Hasta entonces.